Saludos a todos y bienvenidos al podcast de Sanación con Javier Ruiz. Y hoy tengo el placer de estar con esta persona con quien hemos caminado juntos paralelos por años y años y años, varias décadas. Ella lleva muchos años en el camino espiritual, desde el 92, está estudiando meditaciones y artes sanadoras con Coqui González, estudió masaje con Hans Render de Alemania, el Suani Deva Macaran. Se especializó en masaje holístico, rebalancing, masaje profundo, soltura de articulaciones craneosacral y terapia de color. Estudió Reiki con Susan Sidman y Annie Torres. Hizo los estudios de naturopatía con Carmen Colón y Norman González Chacón. Estudió kinesiología con Nereida Jiménez y Gladys Figueroa. Se graduó del Puerto Rico Massage and Bodywork Institute con Carmencita. En el 2013 estudió sanación pránica. Aprendió de las flores de Bach con la doctora Delia Toledo y en el 2018 se formó en constelaciones familiares con el Instituto de Luz sobre Luz con Amina y Malika. Además de que es actriz de teatro y televisión. Ella es Ángela Mari. ¿Cómo estamos, Ángela? Qué bueno verte. Bien, y tú, Javier, bueno verte siempre también. Muchos años, como dijiste, compartiendo espacios y técnicas juntos, así que hasta vecinos fuimos. Sí, desde los años 90 tú viviste en el viejo San Juan, en la caleta de San Juan, Sí, sí, básicamente al sí, frente de mi casa. Y después estuviste viviendo con mi sanadora, con Amparo Ramírez, que en paz con descanse. Amparo. Y luego compartimos con María Patricia un espacio en Atorrey y allá También. en Manatí también, así que nos ha Delia unido la vida. Toledo. Eh, Más también con Concra, cuando le dábamos terapia a las personas También. HIV eh, positivo. Claro, 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 claro. Eso fue un momento en mi Gran influencia. vida bien bonito. Sí. Y aquí en San Dani también hemos coincidido, así que la vida nos junta. Y te agradezco mucho la invitación, esto, Ariel. Sí, sí, es interesante como, pues, ahora estás con las constelaciones familiares, que es otra área también donde también compartimos. Claro, Y pues, o sea, seguimos caminando, vamos a ver hacia dónde nos dirigimos. la vida que es más grande sabrá. Exacto. Yo simplemente vivo y me dejo Sí, llevar. Y cuando sea apropiado, digo sí, me claro. permito. Si uno puede, porque no siempre podemos. Eso es también parte de lo que vamos aprendiendo en este camino, que a veces no podemos, y cuando no podemos, pues no pasa nada tampoco. Exacto. Entonces, el tema de hoy, yo lo encuentro bien interesante. El cómo integrar las terapias alternativas y las constelaciones familiares en los procesos creativos en el arte. Ujú, ujú. Wow, ¿cómo empiezo a digerir eso? Y sí, es sistémico en mi caso, Javier, es interesante porque yo vengo de un sistema donde mi madre era actriz, yo nací, me crié en el teatro, eso fue lo que chupé de la teta, como diría el Exacto. maestro, así que eh, en un momento dado, y no fue necesariamente ahora con las constelaciones, ya intuitivamente, de hecho por eso se llama arte sanadora, que ahí pues ahí hay muchas implicaciones dentro de ese nombre, hay muchas palabras dentro de ese nombre, incluyendo eso, esto, artesana, ¿no? Eh, y yo desde niña fui descubriendo que el arte era una manera de entrar en procesos de sanación. Yo creo que el arte fue lo primero que me llevó a entender que uno de alguna manera entraba en algún proceso de descubrimiento, ¿no? Eh, de mis primeros procesos dentro del arte fue ser bailarina. Así que esa Ok. conexión con el cuerpo también me iba dando una información de cómo el movimiento me ayudaba a identificar cómo me sentía, cómo podía expresarme emocionalmente también. Así que fue curioso. Eh,
cómo esa información la fui descubriendo. Además, tengo la gracia de empezar a tomar mis primeros cursos de masaje con una gran actriz puertorriqueña, Coqui González, Madian Bradu, así que esa vinculación con el arte está ahí presente. De hecho, ella es quien me transmite un curso que ella lo tomó en la comunidad de Osho allá en India, que eran los cursos de teatro Zen, donde uno entraba en procesos de estados meditativos o identificar cómo el estado de uno en el momento psicofísico, energético, lo podías aplicar al proceso creativo y por ahí empieza esta Teatro búsqueda de... Zen. El nombre nada más me encanta. Ujú, ujú, que es algo que yo he ido entonces después incorporando en mis procesos de búsqueda del personaje, luego posteriormente lo empiezo a enseñar a los estudiantes de teatro y últimamente ya aplicándolo en coaching actoral en puestas de escena. Así que, como te digo, el arte se va ahí eh, vinculando de una forma sistémica en mi caso, de una mágica, ¿no? Y muy expansiva. Cuando yo pienso en el arte y en el proceso personal, aparte de que nos ayuda a conectar con el proceso personal, que obviamente lo hace, pero igual la vida siempre nos va a llevar a eso. Pienso en que nos está ayudando a transitar el proceso personal. Me explico. Cuando uno cae en crisis existencial, cuando uno de momento empieza a descubrirse las luces y las sombras de uno, que a veces puede ser difícil de manejar, manejarlo. El arte, el mover el cuerpo, el expresarme libremente, el darme Ujú. permiso a ser yo, eso de por sí nos ayuda a superar Claro, todas estas dificultades, a superar las inseguridades, a superar los miedos, a superar todo. sí, sí, porque como el arte te vincula mucho con la intimidad, con ese Sí, espacio íntimo, porque el creador quizás en su momento tiene que exponer su arte si quiere, ¿verdad? Pero sí. en la creación es un proceso íntimo, es inevitable. Exacto. Entonces yo creo que ahí se va dando esa gran información que baja de la vida misma. Y por eso creo que el arte es tan impactante en los movimientos de desarrollo personal Y tan bonito. y tan bonito. Y pienso que entonces eh, se puede llegar también a unas profundidades sublimes, sutiles eh, o catárticas también, pero es rico, hay una gran oportunidad de, de explorar, ¿verdad? La sanación. Yo creo que eso que dijiste es catártico. Yo creo que eso es lo clave. Ujú, ujú. Nos Sí, ayuda a movernos. sí, a vaciarnos. Exacto. En el caso, ¿verdad? De la actuación particularmente, eh, es tan interesante ser actor y ser psicólogo. Definitivo. Sí, es como tienes que meterte en la psiquis de ese personaje, tienes que mirar todo ese, si lo lleváramos a las constelaciones, que sí es por donde también he ido explorando cómo las constelaciones pueden estar al servicio de procesos creativos. eh, Reconocer e identificar cuál es el trauma del personaje, cuál es el clímax de sus procesos, porque eso es lo que es un conflicto, es drama. Aunque estemos viendo comedia, tiene que haber un conflicto para que sea, ¿verdad? Arte dramático. Estoy hablando en particular de la actuación y del teatro o del cine. Eh, Así que eso es lo que lo hace.
Y por otro lado, a mí siempre, yo le digo a mi hijo siempre, en inglés es play, también nos permite jugar, también nos permite sacar ese niño interior a pasear y decir, Exacto, wow, este mundo de la fantasía es posible, ¿no? exacto. Esto, así que mi experiencia para mí es hermoso, hermoso. Y también el arte es lo que yo, la definición que yo le doy a lo terapéutico, que es que te lleva por las distintas emociones Claro. y te ayuda a superarlas. O sea, me conecto con esta parte mía que está triste y me conecto con esta parte mía que tiene coraje, me conecto con esta parte mía que está desconectada. Y así como que voy recogiendo los pedacitos míos Ujú, 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 para, ujú. para integrarme, para hacerme uno. Y incluso es interesante porque puedes también experimentar emociones que no te atreves a acceder Exacto, desde el lugar personal. Así que el arte exacto. te dice, voy a sacar todo esto que a lo mejor yo no me atrevo a sacar esa sombra a pasear por ahí esto con todo el mundo. Y este personaje me da la oportunidad o esta pintura que voy a realizar, puedo volcar ahí todo eso. O viceversa, lo más sublime también. O sea, por eso digo que esa gama de posibilidades, esa paleta de colores que hay para Sí, podernos mover y en algunos casos que el ego no interfiera de tener miedo a mirar. Es maravilloso. ese grito que no he podido dar, lo puedo hacer dentro del personaje. O darle esa mandapa a buen sitio que siempre he querido darle a alguien, pues virtualmente lo hago a Claro, través de un personaje. sí, 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 sí. Y un poco pues por ahí es que van las técnicas de actuación que se enfocan, porque las hay, oye. Lorna Marshall, Yoshi Oida es un actor japonés que desarrolló toda una técnica identificando esas emociones puras, que el actor acceda a eso para ponerlo entonces al servicio del personaje. Y por Exacto. ejemplo, en el caso del trabajo con el teatro Zen, tú que también pues estás formado con Barbara Brennan y eres eso, sanador energético, esa técnica ayuda a identificar las energías, dónde están en tus centros energéticos almacenadas esas emociones y cómo poder abrir esos centros energéticos y proyectar esa emoción para que pueda ser transferida al público de una manera mucho más auténtica, más real, más eh, orgánica, sin que sea una actuación esto fingida o no interpretativa, o sea, que Sí, estoy exacto. haciendo de un personaje, sino que yo voy a vivir y voy a poner ese campo energético, voy a poner todas esas emociones reales, identificándolas y sabiéndolas proyectar para que no se convierta en algo con poca autenticidad. Sí, porque el buen actor no está actuando, está viviendo. Claro, y los actores a veces lo hacen de manera natural, es impresionante. El buen Sí, actor mueve esa energía y le llega al público, pero hay veces que hay interrupción de poder traspasar, poder transmitir esa energía. Y entonces en ese caso, esta técnica y el coaching ayuda a que el actor pueda ir, acceder, identificarla. Entonces de repente en qué lugar se puede almacenar la tristeza o el coraje o la inseguridad, y entonces nos vamos a los centros energéticos que puedan estar comprometidos, incluso los que están comprometidos en la historia de ese personaje. sí, Así wow. que es bien fascinante, bien fascinante. Tengo que felicitar de paso a uno de mis actores de la pieza Morir de Noche, que acaban de recibir una premiación en Estados Unidos, los premios LATA, donde yo trabajé con ellos en esa técnica. Y pues
esa técnica, y también en esa pieza también apliqué el principio de las constelaciones familiares porque está basada en hechos autobiográficos del autor y, y de alguien que perteneció a su sistema, así que podía darle la oportunidad a los actores de decir, pues vamos a ver qué información está en ese sistema. eh, para ver qué necesita y que esta pieza pueda dar la oportunidad de estar al servicio del sistema. Y eso así, lo he hecho con varias piezas de teatro y ha sido bien profundo, Javier. Por ejemplo, en Tiempo Muerto, que trabaja nuestra historia de la hambruna. ¿Qué pasaba con estos ancestros que la vivieron? ¿Cómo el actor puede entrar en esa información de nuestro sistema colectivo? Lo hice también en una pieza que trabajaba con la biografía de José de Diego. ¿Qué pasaba en esas épocas? ¿Cómo nos sentíamos? ¿Qué información ofrece? Incluso fui bien arriesgada y me atreví a hacerlo con una historia de María Magdalena, porque es parte de nuestra información como planeta, como colectivo. ¿Ok? Sí, nos ayuda a todos a conectar con toda esta energía que ya tenemos dentro. Claro, somos parte, Entonces, a integrarla. pero ahora digo yo, esto lo estuve hablando con nuestra querida Paca, consteladora también de la vieja guardia, y casi una pregunta, ahora me convertí yo en la entrevistadora. No sé si dentro de las constelaciones se ha experimentado con ese tipo de cosas. Yo sí con Amina hemos hecho cosas, ¿verdad? Más allá del sistema familiar, ¿verdad? Se ha mirado cosas a nivel del sistema sociopolítico nuestro, pero no sé si se ha explorado mucho con este tema del arte o de información donde haya, qué La sé yo, constelación es esta plataforma en la que cualquier cosa se da, claro, dependiendo de la historia del facilitador y de la historia de los que están allí. claro. O sea, yo no soy artista, así que personalmente no lo he hecho, pero estoy seguro que montones de personas lo han experimentado. Claro, debe haber alguna otro loco o loca del tarot que se haya zumbado a jugar a jugarse en serio, ¿no? Que es lo que permite el arte también. Digo, habiendo Con dicho estas esto, posibilidades, porque, mm, mírame, por ejemplo, eh, se arroja información de cómo, de lo que hemos transitado, ¿no? sí, Como historia, ¿verdad? Como pueblo, como sociedad. exacto. Entonces, ¿cómo tú crees que las terapias alternativas le aportan a estos procesos creativos? O sea, Bueno, eh, para mí aportan para el artista una introspección también, una manera de mirarse a sí mismo. Y para el espectador, en el caso, ¿verdad? Pues yo lo he aplicado más dentro del teatro, que es, ¿verdad? El medio en el que me he comunicado mayormente. Em, pues creo que ese trabajo que está haciendo el actor en el proceso va a llegar al espectador y lo puede mover de una forma también, como te decía anteriormente, más impactante, porque de eso se trata el arte. Se ha visto desde la sanación o no, es provocar una pregunta, es provocar exacto, una respuesta. Entonces ahí, si el actor ha mirado para sí mismo y se ha nutrido, oye, lo que va a invitar al espectador es algo mucho más profundo, que si lo transita de una manera más llana, porque volvemos, podrías hacerlo también como artista y quedarte en lo superficial. exacto. O sea, que el proceso personal del actor afecta.
a la audiencia y lo Sí, afecta positivamente, por lo claro. general. Y yo creo, yo en la medida en que yo he ido madurando con el tiempo, ¿verdad? Como actriz, a través de los años, de las experiencias que cada vez me ha dado la vida, que algunas han sido muy hondas y muy profundas y otras maravillosas y espectaculares. Y yo miro la actriz que yo fui hace 20 o 30 años o más, llevo 44 años, Javier, actuando, así que son muchos y, y ya casi a la par, porque yo me empecé a desarrollar como terapeuta en el 1992, o sea que son muchos años haciendo las dos cosas y casándolas. Eh, Pienso que el artista y el actor, mientras más profundiza y más vivencias tiene y más adulto se pone, crece, Sí. crece. Si estar en ese escenario es un micrófono, que lo que tú estás haciendo se magnifica y le llega entonces a más personas y te llega a ti entonces más profundo. De eso era lo que quería ahorita. Eso mismo es lo que decía, se magnifica, se amplía un amplificador. Sí. Yo me he Ujú. dado cuenta Así que es una responsabilidad también muy grande. sí, cuando yo daba mis shows de uniciclo, Los recuerdo. el momento que yo logro ponerme presente ante ese público y abrir mi corazón y exponerme, es como me abro a mi esencia y veo el semblante de la gente que cambia. Y ya no se trata del truco que estoy haciendo en el uniciclo. Ajá. Se trata de esta herramienta que me está dando el uniciclo para abrirme y para en ese momentito permitirme ser yo. Ujú, ujú, Y sin ujú. darme cuenta, ahí estoy invitando a cada persona que está en el público viéndome a conectar con esa esencia hermosa que cada persona tiene adentro. Claro. Y en otros casos con su dolor profundo también, que a lo mejor Sí, no se atreve a mirar a sí mismo, pero cuando lo ve en ese escenario, se le mueve todas las fibras y dice, oh, wow, yo he vivido esto. Y ahí entra un poco por eso es que a mí me fascina mucho también la premisa de donde el maestro Hellinger también una de las fuentes de las que se nutre para desarrollar las técnicas de las constelaciones familiares, que es el psicodrama. sí, Porque yo creo que el hecho de que el cliente pueda mirar en ese representante hace que se facilite. Tengo una amiga que es psicoanalista, es bien yonguiana, bien, eh, y ella ha tenido la experiencia de constelar, tiene un doctorado en psicoanálisis, estudió en España precisamente. eh, Yomaira, y ella me dice, mira, cuando el cliente entra, ¿verdad? En el proceso de psicoanálisis se le hace a veces muy difícil entrar al trauma o lograr acceder a identificar lo que le duele, dónde le duele, porque va a haber la resistencia de mirar el dolor. Y a sí, ella, que le seduce mucho el trabajo de las constelaciones, que incluso me dice, yo puedo estar años haciendo con un paciente psicoanálisis y me puede tomar años lo que en una constelación o dos se mira, exacto, sale de ese inconsciente y se puede mirar porque no está la resistencia digo, puede haber la verdad del cliente, pero es que al ser el otro el que recibe y captura esa información y la están mirando un poco distanciado hasta cierto punto, porque la idea no es retraumatizar, pues se da una sanación en muchas ocasiones casi automática, ¿no? Por lo menos eso es lo exacto, que yo he visto en la experiencia. Y eso creo que se transfiere también en el proceso de la actuación porque lo estás viendo allá. Bueno, es que los griegos, esa era la premisa de los griegos, la catarsis es eso.
voy a reproducir ese dolor para que acá lloremos mirándolo y lo soltamos aquí después que se acabó la obra, y chun chun. Y lo mismo en la comedia, porque era la sátira social y nos reímos de nuestros males sociales ahí, en el Epidaurus. Ese es el principio del arte, es bello, por lo menos de las artes escénicas. Exacto, Qué bello que tengamos esa herramienta también. exacto. Y saber que todos tenemos acceso Claro, a porque lo todas que... estas herramientas que pueden ser bien útiles. Ujú. Y que cuando no estamos listos a lo mejor para llegar a una constelación o llegar a una sanación, un reiki, a un pranic healing, hasta a veces hasta un masaje, que sabemos que nos puede mover lo más profundo del corazón, eh, pero podemos ir al teatro o a un concierto de música o a un museo y se nos va a dar un proceso, quizás no conscientemente, pero se da. Sí, Y yo creo que ese es un servicio hermoso que tiene el arte. exacto. Habla un poquito más sobre cómo constelar nos ayuda a conectar con la información de este proceso personal del personaje y del sistema familiar. Sí, es que obviamente, mira, para mí fue impresionante cuando trabajé con José de Diego, porque, por ejemplo, el actor cuando estaba haciendo, eh, accediendo a la información, ¿verdad? Surgieron como movimientos físicos, que sabemos que en las constelaciones es lo que muchas veces nos arroja información de lo que está pasando en el sistema, síntomas. Eh, por ejemplo, se inclinaba de un lado, arrastraba un poco la pierna, y luego corroboré con el autor, que fue Roberto Ramos Perea, que hizo una investigación exhaustiva, como él solo sabe hacer, de los procesos históricos. Y yo le preguntaba, un poco también para corroborar que la información que se estaba develando, ¿no? Que se estaba revelando, no porque lo dudara, pero bueno, vale en esto porque era un poco un ejercicio también, no deja de haber habido algo de experimentación científica, ¿no? Eh, Le dije, esto, a él le pasó algo y que dijera que este síntoma que se estaba presentando era fidedigno y me dice que sí, que tuvo como una especie de derrame y él cojeaba y se inclinaba de un lado. Entonces, por ejemplo, con la figura de Diego, donde nos los han presentado desde el lugar de la historia oficial como mm, quizás como con un romanticismo de la época, ¿verdad? Poeta y como el poeta, Es como alguien que pero lo sabe había todo. el que lo sabe todo, el intelectual, el que se fue a España y regresó y realmente cuando el actor accedía a la información había un hombre mucho más dolido, em, con algunas culpas. Era un momento histórico donde la división y él particularmente, que ejerciendo políticamente ¿verdad? La tendencia hacia la independencia, trabaja en, en centrales cañeras, defendiendo a los patronos. Entonces, esa contradicción un poco se veía mm, como
dualidad que la tenemos todos y no podemos pretender que de Diego no la tuviera tampoco porque no los presentaron como el gran poeta histórico, ¿no? Así que eso por mí, por ejemplo, para mí fue bello. Acceder, por ejemplo, a la información de Laura Mía, que es a quien él le dedica el poema. Esta fue una mujer que fue su novia, él se va a España y él le promete regresar, pero a ella no, y esto es histórico, esto sucedió, esto es un hecho, Javier. Ella no le dieron las cartas que él le escribía desde España, así que ella vive el desamor pensando que él se olvidó de ella. Bendito. Wow. Y la actriz que accedió a esa información porque ella termina en un manicomio, en locura. Wow. Y la encerraban porque también él era el poeta y ella era una niña esto de la sociedad y entonces el poeta no, y por eso aprovecharon cuando él se va y la desvinculan del gran amor, por eso ese dolor y esa actriz, mira, te lo digo y todavía siento Wow. esa información, sí, por eso te digo, ha sido muy profundo la locura, el desamor, eh, con el que la idea, que es lo que nos pasa mucho en las constelaciones, eso no fue lo que pasó. Él sí la siguió amando, después se casó con otras mujeres, pero ese era, es Laura mía. Ya sé que no lo eres, más este amor que algún día fuera se me olvidó. Pero si repasan el poema, es, es muy fuerte y cuando se ve el dolor de ellos, igual me Bendito. pasó con Tiempo Muerto, que ahí pues no tenía personajes específicos donde, oh, perdóname, antes de que porque es que en la obra mía fue muy, muy, muy profundas las informaciones. Por ejemplo, Luis Muñoz Rivera. Luis Muñoz Rivera también no los han presentado como el poeta, pues sí, el El papá político, de Muñoz Marín. contenido. Tengo noticias. Se dice que él era pequeño, que era bajito de estatura, Ok. y el actor que hacía el personaje era bajito. Cuando se accede a esa información, la fuerza, Javier, que tenía, es como si se hubiera crecido a 6 pies. Yo no me hubiera imaginado, por ejemplo, nunca que Luis Muñoz Rivera era bajito, porque es que uno se lo imagina como un hombre con esta, es que, Es y una la persona, tenía, exacto, que movió la bastantes cosas. tenía, y combativo. Ese Fíjate, o plexo sea, solar, porque entonces, claro, en el caso mío, pues un poco por el entrenamiento con el pranic, veo otras cosas a nivel de los centros energéticos y las cosas que... Entonces, por ejemplo, el actor decía, yo nunca me hubiera podido imaginar que cuando yo iba a interpretar a este señor, esta energía y esta, hasta cierto punto, coraje. ¿Ah? Es que era un momento político con demasiada cosas pasando, ¿no? Entonces, esa gente estaban ahí en las cortes esto, decidiendo un montón de leyes y decidiendo un montón de cosas que eran puntuales en nuestra historia. y son unos rebeldes que están yendo en contra del sistema y que el Claro, sistema les va a tirar con todo. Es en como los ese, líderes de minoría hoy en día, que les van a fabricar casos y les van a bloquear de todo lo que tratan de hacer y Hacienda los investiga y no consiguen trabajo, ¿sabes? Es una vida bien, bien difícil, bien fuerte. sí, Y yo veo tantos rebeldes sin causa, muchos descendientes de estos seres, otros claro. simplemente vienen, pero gente que está peleando con todo y cuando uno logra ver este trasfondo, entonces uno entiende el Yo comportamiento. te, por eso te digo que yo no soy quizás eh, tengo un déficit de atención bien chévere que me lo consteló la maestra Angélica en, en México, la directora, que digo, me fui para acá, pero es porque es interesantísimo. Porque, por ejemplo, a mí escribir, a mí ordenar esa estructura de lo que lo puedo vivir a nivel un poquito más
más orgánico, pero me encantaría empezar a documentar ese tipo de cosas porque es que me arrojó tanta información, Javier, Sí, y cuando lo conversaba con Paca, por eso me decía, es muy fascinante que lo me decía Paca, que lo hayas llevado a la historia. Lo hicimos también en La Carreta con René Márquez. Son gente que vivió, sí. Javier, que pertenecieron. Fíjate que la constelación familiar se trata de pasar lo que está oculto, lo que está inconsciente, a la conciencia. Ujú, Y de ujú, eso es que estamos hablando ahora mismo. ujú. Y cuando Pues, uno logra entender estos contextos, a mí me apasiona la historia y a mí en las constelaciones familiares rápido empiezo a juntar, mira, si es que en ese año fue que se hizo el toque de queda o se hizo claro, la ley de Mordaza o se hizo, es como que juntar lo que está a pasando, vincular la sí, información. y es bien poderoso cuando de una vez y por todas uno entiende. Y por eso es que tenemos este temperamento que tenemos. Y por eso es que se nos hace tan difícil enfocarnos, o se nos hace tan difícil levantarnos, o se nos hace tan difícil mantener una vida próspera, o se nos hace tan difícil lo que sea que estemos teniendo dificultades. Hay una razón. Y porque no nos hemos conciliado con esa historia también, Javier, que es parte Exacto. de lo que buscamos en las constelaciones, mirarla con compasión. Entonces, de repente, cuando nos hemos criado, yo pertenezco a una mujer que tuvo unas posturas políticas muy claras y muy definidas. Así que yo eso lo tomé también. En un momento dado me he tenido que ir eh, revisando el coraje de esa generación, por ejemplo, en el caso de mi mamá, de los 70, donde esa persecución política yo incluso la viví de niña, es parte también de las cosas que he tenido que constelar, llegar a mi casa y que hubiera un allanamiento ilegal del FBI porque mi mamá estaba haciendo un monólogo recogiendo firmas del servicio militar obligatorio en la TEA, ahí en el viejo San Juan. ¿Dónde está el jibarito ahora? Y que donde estaba todo ese material de las firmas estuviera en mi casa cuando mi mamá llegó al campo en el Fotingo, en los Volkswagen de la época. Y yo de niña experimentar, que para mí fue traumático, ¿ves? Lo he tenido que constelar. Eh, Bueno, y en el y caso tuyo, fíjate cómo tú te implicas con los patriotas. claro, no, ¿Sabes? claro, claro, totalmente, es parte. Exacto. Y es bien interesante porque yo no es que deje de tener una postura política con esa afinidad, pero no con la rabia. Exacto. Porque, y ahí te cuento que hicimos una vez una constelación con Amina muy poderosa, donde veíamos a los taínos, los africanos, nuestras etnias, e incluso los estadounidenses como, ¿verdad? Como colonizadores. Y cuando se ve la culpa con la que carga el Sí. imperio, Exacto. entonces no le puedes tener odio a los gringos. Ellos pertenecen también. Pertenecen y están haciendo un servicio también. Sí. Y Y de me pasó, hecho, en estos tiempos históricos, yo creo que nuestra misión como individuos, como facilitadores, como artistas, como todo, es abrazar a los taínos, a los aborígenes, todos los que estuvieron aquí sí, antes de que llegaran, porque ahí es donde está y nuestra fuerza. reconocerlo porque no están vistos. En esa Exacto. constelación se veían con tanta debilidad porque no los Ujú. hemos mirado. Nos hemos concentrado más, si estuviéramos hablando, nos estamos poniendo un poquito teóricos, pero más en el perpetrador, Exacto. que serían los invasores,
que en la víctima, y entonces no hay víctimas ni hay perpetradores, y eso es parte de lo que hay que crear el balance, porque volvemos, cuando se vio esa constelación era tan claro. Y me atreví, que te dije, me arriesgué también con el Imperio Romano, porque se miraba la historia de María Magdalena en una pieza de teatro, y por ejemplo, hice un ejercicio de constelaciones accediendo a esa información, porque también es información histórica de la lucha de los celotes contra el Imperio Romano, y la locura que manifestaba el actor que estaba representando al soldado romano. Era impresionante, o sea que, wow, cómo miras, cómo cambia la mirada cuando ves que es un imperio que estaba totalmente em, marcado por muchas perversiones, de locura. El actor, de hecho, tengo videos de eso muy interesantes. Interesante. Bien interesante. Por eso quería traer esto, porque de verdad me ha parecido un hallazgo, por lo menos para mí como artista, que ya venía descubriendo el asunto de las energías y de cómo el actor puede acceder a una emoción pura, etcétera, etcétera. Pero cuando llegué a las constelaciones, se abrió un portal también que me ha permitido mirar y a los actores y, como te digo, al público, a la finalidad. Ese hombre de hecho, cuando el actor lo hizo, impactó su actuación, el soldado romano, porque es que se veía la locura. No estaba haciendo Exacto. al soldado solamente violento y por dominador, sino que había un movimiento interno de, de otra cualidad más allá. Y causó mucho impacto ese personaje. Wow. Y fíjate cómo seguimos viviendo. O sea, estos miembros de la fuerza de choque, por ejemplo, que están defendiendo el régimen, es una protesta que tal vez pensamos que es digna o no, pero hay mucho dolor. O sea, todavía Sí, estamos hay viviendo dolor, y estos tampoco le vamos movimientos. a poner una estrellita, tampoco no estamos hablando de que sabemos, los que hemos estudiado sabemos que no es, hay que, sí, como dices ahora, hablar de la dignidad y entender el dolor del perpetrador o del Exacto, invasor o del exacto. imperio, ¿Y de la no víctima? justificarlo. No estamos hablando de que ahora vamos a justificar la matanza de tantos palestinos y que todo está bien, porque no estamos diciendo eso para que no se vaya a confundir la información, pero mirar de dónde viene y mirar que Exacto. detrás de esos imperios y detrás de el abuso o del hombre maltratante, vamos a decir, esto que se ha demonizado tanto. Por ejemplo, creo que es un temazo para discutir con el asunto de la violencia doméstica, Sí, porque es que mientras sigamos viendo a los indios y vaqueros, a los buenos y los malos, no se va a solucionar. no, Y hay que hablar públicamente de que la víctima tiene unas implicaciones, de que la víctima sí está buscando un hombre para sanar, pero eso es tan complicado todavía, ¿verdad?, de digerir es a bien nivel difícil hablarlo, social. Es bien difícil de porque hablarlo, aprieta pero herida. en su momento habrá que hablarlo. Sí, sí, o sea, son temas bien difíciles. Lo que yo Bien sí, difíciles, lo que sí me bien atrevo a decir es que difíciles. hay mucho miedo en ambos lados y hay mucho dolor en ambos lados. Claro, Y no, y a ambos lo lados mejor no están estamos actuando. listos todavía a lo mejor no estamos listos. Sí, sí, Pero cada vez también las constelaciones están creando, o por lo menos es lo que yo he observado, un interés de gran parte, ya sea porque se ha puesto de moda, porque también está pasando eso. Pero mira, qué bueno que se puso de moda y la gente le está atrayendo y están empezando a mirar
la ecuación desde otro lugar, porque a lo mejor no podemos transformar la sociedad completa, de eso no se trata de ser estos rescatadores, pero mientras más se va expandiendo el trabajo que estamos haciendo, Javier, creo que se va haciendo una mirada distinta también de la sociedad, de Y yo cada sí una de pienso estas personas. que por ahí es que empieza la sanación. Empezar a conectar desde el corazón, empezar a que cada uno sanemos esa división que tenemos por dentro y sanando ese dolor. Y eso afecta a todo el mundo literalmente. Como tú misma dices, toda esta información va saliendo a nuestra conciencia y sí se empieza a sanar todo lo que está pasando en Palestina y en Ucrania y en cada casa llena de violencia. No es de un día para otro, pero sí nos estamos moviendo. Y sanar no implica, porque mira, a mí ya me cuesta mucho trabajo manejar el término sanación, porque la idea de sanarse es estar en Disneylandia, que todo está todo bien y peace and love y paz y armonía. Y sí, hay una parte que persigue y busca que estemos en esos estados, pero el hecho nada más de mirar las cosas de una manera distinta es Sí, sanador ya. Eso no sí. quiere decir que yo voy a estar flotando, yo no floto. O sea, y tengo momentos de coraje, y puedo ser malcriada, y puedo ser explosiva, y pataleo, grito y lloro, o sea, eh, pero el hecho de nada más yo decir, puedo ir donde Javier y decir, ¿de dónde coño viene esta pataleta? Es una gran oportunidad. Poderme revisar ya en sí mismo es sanador. Bueno, en el momento en que yo admito que tengo una pataleta, Por estoy eso, dejando de victimizarme. Ya la culpa no es del resto del mundo. Ahora ya yo sé que yo estoy sobre reaccionando a algo. claro, Ya ahí se empezó a mover la sanación. claro, por eso te digo, es igual con el tema de la muerte, que lo traíamos en oye, qué maravillosa la maestra, eh, ay, se me escapa el nombre. Wilka, ¿Ah? Wilka Roy, Sí, sí, cuando hablamos sobre la batalla del cáncer, todo es como combatir algo, como si trascender y pasar ahora a otro plano porque me morí, porque todos nos vamos a morir, porque la muerte es mayor que exacto. nosotros, la muerte es más grande que nosotros. Entonces, pelear con la muerte o pelear con... No, voy a Es una transitar lo que guerra me que vamos a toque. perder. Nos vamos a morir. Es algo que Entonces, dijo Elisa Cabrera cuando vino aquí hace poco. Eso es lo que te estoy diciendo, que a ella me refería, que cuando estábamos hablando en el conversatorio, que fue magnífico, espero que lo repitas porque me nutrí muchísimo y te agradezco que me hayas invitado también. Claro. Y Elisa, wow, que no había tenido la oportunidad yo de tomar, de compartir con ella. Ok. Mis respetos para la maestra porque, wow, me impresionó mucho. Pero de eso hablamos, o sea, por ejemplo, tú y yo lo vivimos en Puerto Rico, he tenido clientes que han venido a trabajar, por ejemplo, el cáncer. He tenido algunos que miraron que venía del sistema y ahí están en remisión, pero estoy cargando con algo, pero hay otros que su destino era ese. Y nada más aceptar que me voy a morir viendo haber mirado que esto es mío y que no pasa nada tampoco con morirse. Exacto. ¡Wow! Es una Exacto. sanación también, porque la implicación de sanarse no es que todo va a estar perfecto. Es estar bien con lo que hay. Y es fácil decirlo, lo sé, pero Claro, ¿no? Y nos toma a todos.
Y El como tema de dije la al muerte, principio, y como te dije al principio, y a veces no podemos. sí. Y si no podemos, pues no podemos tampoco. El tema de la muerte, alguien me decía de que tú vas a ver una obra de teatro, te la disfrutas mucho, la obra se acabó, pues que te la disfrutaste no significa que quieres seguir alargándola. Ujú, Es que mira, ya ujú. se acabó y la vida nuestra en cierta forma es así y se puede terminar la vida con dignidad. Sí, y que puede ser en cualquier instante, Javier. Yo Sí. tuve el precioso regalo de en una sala de emergencia que me bajaran las pulsaciones a- a cero casi, al límite de lo manejable para si no no me inyectan, no sé qué es lo que le ponen a uno para que el corazón empiece a... Y, y tuve un pequeño viajecito, tuve una pequeña experiencia cercana a la muerte y me di cuenta de la fragilidad, o sea, Sí, nos apasionamos tanto por creer que tenemos control y en menos de un instante, por lo menos yo me fui y volví, pero pudo no haber vuelto. Así que esa idea de la permanencia, esa idea de que tenemos planes, de que tenemos control, por lo menos a mí, esa experiencia que fue profunda, me dejó el regalo de saber que, mira, estamos aquí, de momento los otros días estaba en la cama y estaba temblando y pues, y sí, sí. cualquier momento. Nosotros tenemos derrames casi a diario, el cuerpo los maneja. Sí, Nos salen sí, tumores de cáncer casi todos los días, el cuerpo los maneja. Un día de esto, se tapa una vena, un coágulo y ya, o nos resbalamos sí. en la ducha, o nos parpadeamos guiando, o nos caemos de la Y, escalera. y esa belleza de también mirar, por ejemplo, he estado gente cerca mía que han estado con cáncer, o sea, mi compañero Carlos tuvo 5 años. Iba a coger la quimioterapia solito, iba a hacer después fuego cruzado, volvía a hacer, y yo decía, wow, por ejemplo, él me enseñó mucho de ese, de sí soy un líder y por yo entiendo y viendo su proceso con el cáncer, dije, ah, bueno, con razón, este hombre tiene esta visión, ¿verdad? De su liderazgo tan auténtica porque en su vida personal transitaba ser su propio, eh, como líder de no, de sí, sí había la vulnerabilidad, pero lo que te quiero decir es que no había la victimización. Ujú. Entonces, yo decía, wow, lo veía, y era más fácil transitar cosas desde ese no lugar Exacto. y entonces, además, un hombre con mucha edad también, así que yo Estamos decía, hablando de Carlos Gallizá, Galle localiza, que es una claro. persona que todos admiramos muchísimo. Sí, sí, para mí fue una escuela esos 5 años, porque yo decía, bueno, y este está andando por la vida como si no estuviera enfermo, y es que no le dio, no se centró ahí. Él es un luchador. Él vino a buscar resultados, Ujú. no a Sí, sentarse a llorar. y a entender que desde el lugar de la víctima no operas con fuerza. Sí, Y no sabe un carajo de constelaciones ni de meditaciones, o sea, su alma, su espíritu lo sabía. No hay que tampoco, que esa es otra cosa que me está muy curioso, no tenemos que ser meditadores, no tenemos que ser buscadores, no tenemos que, para entrar en procesos de, 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 de entendimiento de la vida. cada cual lo hace a su manera. Claro, por eso. Sí, pero que hay a veces la aspiración de que para poder entrar y poder sanarse hay que ser, pues, No, pues no. esto es Es una creación del ego también, a exacto. mí, por lo menos personalmente. Lo que yo sí invito a cada persona
a que en el momento en que se les presente la oportunidad de entrar en el proceso personal, que digan que sí, Sí, o tienen eso, esa curiosidad claro. y que usen una Oye, herramienta maravillosa en las constelaciones familiares. ir a una clase de yoga es maravilloso y meditar es maravilloso y qué Exacto. bueno, pero también hay gente que medita eso es también bien interesante, esa idea, volvemos, del que el que se cuida, que es vegetariano, que medita, no va a transitar a lo mejor por una enfermedad eh, tan relacionada, por ejemplo, al estilo de vida, como lo es, por ejemplo, el cáncer u otra, pues que es que no se trata de eso, No. no se trata de eso. Me pasó con mi maestra adorada Coqui, ella desencarna en ese proceso del cáncer y, oye, era meditadora, era sanadora, era una buscadora, bueno, no tiene que ver con eso la enfermedad. Con cómo uno, que es bueno cuidarse, chévere, pero a lo mejor no te cuidas y no te da nada. Es tan relativo todo. Sí. Bueno, los que quieran conocer más sobre tu trabajo, ¿cómo te consiguen? Pues mira, en Instagram, artesanadora.pr, en Facebook, Artesanadora con Ángela Mari. Y Alondra me va a matar, no me sé el teléfono. 939 267 4645. Alondra, quien que trabaja conmigo, que quiero mandarle un besotote, está estudiando con el maestro Joan Garriga, trabaja con artesanadora y es ella quien atiende, está haciendo su maestría en constelaciones familiares y próximamente, semana próxima, vamos a estar haciendo un Facebook Live eh, y tenemos constelaciones a finales de agosto, así que muchas cosas por ahí sucediendo eh, buenas para también pues disfrutar si es que eh, la persona sí lo siente. Fíjate cómo la sanación se da sola. Sí, Están todos los recursos. Ahora Fabiola y yo estamos trabajando en la formación, certificando a la gente de cómo constelar. Y más importante, el proceso personal y ayudar a las personas a conectar con lo más profundo. claro. Y además entender las constelaciones es algo, hablaba con una clienta que también es terapeuta de numerología, Lili Cintrón, y entender, o sea, la persona, aunque no vaya a ser, invito al público a que así también lo miren, que no tienen que mirar la formación solamente para dedicarse a ser consteladores, sino que la formación en sí misma permite un proceso de autoobservación y de Exacto. mirar al sistema. O sea, no necesariamente nos tenemos que formar. No todo el que hace una formación termina trabajando como constelador. Eso es bueno compartírselo al público, Javier. Inclusive, porque yo llevo muchos años trabajando como facilitador de constelaciones, Ujú, pero esto yo nunca lo he visto como una profesión. Esto yo lo veo como una oportunidad para mi propio claro, crecimiento, para mi propia purificación. sí. ¿Sabes Y qué? es común que lo que trae el cliente lo podemos mirar en nosotros. O lo Exacto, podemos mirar nuevamente o podemos mirar que ya lo hemos mirado. Y exacto. eso siempre, o sea, siempre está vinculado a uno. Sí, es un estilo de vida. ¿Sabes? Ujú, Salirnos del hoyo lo más rápido posible. No significa que no caigamos al hoyo, pero siempre que me estoy victimizando otra vez. ¿Qué voy a hacer? claro, Y así entonces, en ese sentido, yo pienso que definitivamente vale la pena. claro. Y desde ese lugar puedes acompañar mejor. Exacto. Porque si te vas en el viaje de que yo estoy más alto que la persona o en otro nivel, no creo que uno pueda ayudar mucho desde ahí. Sí.
Sí, Desde el que sabe. es- créeme que entiendo lo que dices. Yo me ha pasado. De momento me elevo, sí, porque ya yo he estudiado tanto, ya yo conozco tanto y la vida misma se encarga de bajarte de allá arriba. Pero es que es impresionante, tú eres de los que más has estudiado. Y tú sabes qué, Javier, yo siempre le digo a la gente cuando hablo de ti que tú has tenido una belleza, es un gran regalo, porque también hay que mirar la contraparte. Si uno tiene que revisar la humildad y a todos no pasa nada, también se nos sale lejos, pues, nos salió. O sea, tampoco pasa nada con eso, pero también uno mira que cuando alguien como tú, que ha tenido el regalo tan bello de chupar de la teta de los maestros, porque te pasó con Barbara Brennan, Sí. con Hellinger, o sea, has tenido ahí, no sé, otras formaciones donde, pero eh, eso es una oportunidad y es parte de tu merecimiento, o sea, y Es es un bello regalo. porque es un regalo, querido. Es un regalo y yo creo que tú has tenido el compromiso de compartirlo. Sí, y creo que el poderlo compartir es otro regalo más. Ujú, ujú, Podérselo llevar a otras personas, todo lo que yo he recibido y me he beneficiado, pues que no quedarme con eso, sino que otras claro. personas también puedan nutrirse. Sí, sí, a mí me alegró mucho que hicieras la formación aquí en Puerto Rico, presencial. Hay otras escuelas, por supuesto, muy de mucho prestigio. El instituto, por ejemplo, donde me formé, la escuela CUDEC, o sea que está avalado por la universidad. Pero la forma presencial era importante En mi opinión, sí. que también estuviera accesible para Puerto Rico. Y aunque sé que Nuevo Mundo y otras, yo creo que Nuevo Mundo es quien único la Mundo había Nuevo. podido hacer presencial. Ah, Mundo No, se han Nuevo. hecho varios. Bueno, Nuevo Mundo, sí, han hecho varios, pero lo que quiero decir es que más allá de ello, creo que quien toma esa responsabilidad eres tú y me parece que era muy importante que sucediera. Sí, se está haciendo con mucho amor y se está haciendo pues con la mayor humildad y responsabilidad que podamos. Ujú, ujú. Pues quiero compartirle también al público que estoy aquí en Sadana Healing Arts, que es donde yo ofrezco mis servicios y a quien agradezco profundamente siempre el cariño con quien llevo aquí ya desde María. eh, Tengo unos vínculos muy amorosos aquí con la familia de Sadana, así que este lugar tan bonito que por ahí está, y que se hacen bellísimas clases y otras cosas. Aquí se hace mucho taller, muchas cosas. Es un lugar que nutre, que está ahí esto, al servicio también de la comunidad. Así que agradezco profundamente a ¿verdad? A Sadhana Healing Arts. Es un centro de sanación. Sí, 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 sí. Ay, pues Así gracias, va a ser. Ángela. Me ha encantado tener esta conversación Sí, y, Javier, gracias. Gracias. y a mí también me trae conciencia de cómo es que nosotros estamos llevando toda esta energía de todo lo que ha pasado en nuestra historia, Ujú, tanto en Puerto ujú. Rico como el Imperio Romano, como en todas partes. Y esto Sí, nos para mí ayuda a caminar. verdaderamente fue asombroso. Algo, el mismo sistema, porque sabemos, tiene que haberme dicho, mira, hurga ahí, que hay información que debes compartir a través del proceso creativo. Así que para mí fue una sorpresa, pero una gran y buena sorpresa. Exacto. Pues muchas gracias y gracias a los que nos escuchan. Por favor, compartan la información y saben que estamos Sanación Podcast con Javier Ruiz o
sanacionpodcast.com. Qué Así bueno. que bonito día y muy buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias, Javier. Gracias. Un abrazo. Igual.